buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a esta hora, por supuesto, más. Les agradecemos muchísimo, es un gran honor contar con la presencia, por supuesto, de nuestros ponentes, pero por supuesto de cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias, este evento la verdad es muy importante para la red de comunicadores y les doy la bienvenida al evento de Voces para Expresar la Libertad. Para los que hacemos periodismo en cualquier parte del mundo, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Para todos creo que es uno de los grandes retos que nos podemos plantear para el siglo XXI, donde la libertad de expresión no solamente sea un derecho, sino que también ya sea algo natural, que ya no lo sintamos tal vez como una prohibición o algo que puede ser castigado o que podemos tener ciertas consecuencias. Entonces es un gran reto volverlo algo natural y de nuestra vida cotidiana, y estoy segura que cada uno de los invitados que está aquí el día de hoy es promotor de esa verdad. Las nuevas tecnologías y el uso de la información tienen una responsabilidad primordial en el mundo actual. Es importante escuchar a voces que en su experiencia de vida tienen mucho que decirnos. Me complace presentarles el día de hoy a las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy en el presidio. Por supuesto, le damos la bienvenida al maestro Guillermo Torres Quirós, director de la red de comunicadores. Un aplauso, por favor. A la licenciada Freya Mendoza López, periodista y productora venezolana. A Francisco, mejor conocido como Paco Calderón, que es caricaturista político mexicano. Y para dar inicio a este importante homenaje, le cedo la palabra a Guillermo Torres. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos su asistencia y les comentamos qué es la REC. ¿Qué es la red de comunicadores? Bueno, pues es un esfuerzo que surgió hace un par de años, un esfuerzo de varios comunicadores, de varias gentes que realizan periodismo, que de alguna manera están involucrados en los medios de comunicación y con un objetivo muy importante. El objetivo es, de alguna manera, promover los valores, promover la ética en el periodismo y ser muy conscientes de la importancia que tiene la libertad de expresión. La libertad de expresión es pues un derecho fundamental, es algo que está en la naturaleza del ser humano, y precisamente esta red lo que busca es influir precisamente con los distintos medios de comunicación, con contenidos que tengan un alto valor para la humanidad. Hoy en día hay temas que quedan un poco en la duda de si están realizándose o no: el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, el tema de que uno se pueda expresar libremente sin necesidad de recibir pues no solamente la crítica, sino incluso recibir represalias. Hoy en día la comunicación en nuestro país estamos en una gran encrucijada, una gran pregunta: ¿qué es lo que va a pasar? Y precisamente el objetivo de este evento, presentación de esta red de comunicadores, va en ese sentido. Hoy estamos entre amigos que hacemos la comunicación, que hacemos el periodismo, y lo que queremos hoy es, como dice el título de este evento, voces para expresar. Voces para expresar lo que ha pasado en tres naciones. Lo que pasó en Polonia, tendremos en un momento más la presencia de nuestro invitado estrella, Lech Wałęsa, como ustedes saben, Premio Nobel de la Paz, expresidente de Polonia y un gran activista y defensor de los derechos humanos, entre esos derechos el de la libertad de expresión. Él nos platicará un poco de su experiencia y su visión que tiene actualmente del mundo. También contaremos hoy con la visión de lo que está pasando hoy en día en el Cono Sur, lo que está pasando en Venezuela, y hoy nos acompaña precisamente Freya Mendoza, que es una productora, una periodista venezolana valiente, que ha estado en la producción de un documental que es El chavismo, la peste del siglo XXI, que es un documental que sensibiliza y nos habla de la importancia precisamente de la libertad de expresar. Y contaremos también con la visión actual
de un pues gran caricaturista y un gran comunicador como es Pau Calderón, que nos regala con su talento una visión de lo que está pasando hoy en día en nuestro país en el tema de los medios. Entonces, hoy los invitamos a que disfruten este evento, a que se sientan cómodos y que escuchemos qué es lo que está pasando en estos momentos. Muchas gracias. Pues para dar inicio con nuestras ponencias, les quiero platicar quién es Freya Mendoza. Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad de los Andes en Táchira, Venezuela. A lo largo de su carrera como periodista, desde el año 2003, se ha desempeñado en el área de producción en televisión y radio. Posteriormente en comunicación institucional y política junto a los líderes políticos venezolanos. Desde el 2015 ha participado como productora en la preproducción y postproducción cinematográfica del documental Chavismo, la peste del siglo XXI, realizado en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos, logrando así la culminación de este largometraje con la difusión mundial a mediados del 2018 y organizado para el director Gustavo Tobar Arroyo, la gira de la conciencia, con la presentación de la película documental en más de 20 países, ganando distintos premios internacionales. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, como estamos entre amigos, yo les quiero decir que yo usualmente no hablo en público, soy de las periodistas que está detrás de cámara y bueno, organizándole los eventos a la gente que habla, a los políticos. Hoy quiero hablarles, por supuesto, de la libertad de expresión en Venezuela. No puedo hablarles de otra cosa que no sea mi experiencia personal. Más allá de las cifras están las vidas. Antes de hablar de libertad de expresión, debo resaltar que en las últimas 2 décadas, más de 300.000 venezolanos fueron asesinados, que son un promedio de aproximadamente 41 homicidios por día. Aunque mi objetivo hoy no es comparar índices de violencia en nuestros países, quiero hacer esta mención en honor a quienes han muerto en manos de la violencia promovida por el régimen que hoy todavía gobierna Venezuela. Hoy vine a hablar de mi experiencia como periodista en Venezuela y de cómo un gobierno totalitario aniquiló todos los derechos fundamentales, desde el derecho a la vida, al trabajo y, por supuesto, el derecho a informar y a estar informado. Estoy aquí invitada por haber trabajado en el documental que narra la historia del chavismo, la peste del siglo XXI, una historia de 20 años en 92 minutos. Esta producción la iniciamos en el 2015 y la pudimos cerrar en el 2018. Obviamente nos quedó mucho por contar. Esto fue un gran esfuerzo del director Gustavo Tobar Arroyo, venezolano-mexicano, y todo el equipo que trabajaba con nosotros en Venezuela y Miami. Al día de hoy se ha presentado en más de 20 países y ha obtenido el reconocimiento de festivales en algunos países como Estados Unidos y la India. Pero mi historia es que llegué a ser productora de este documental porque salí de mi país. Salí por razones obvias, pero sobre todo porque sentí que ya lo había hecho todo. Sentí que afuera podía ayudar más y sobre todo empezar a ayudarme a mí misma. ¿Por qué digo que lo había hecho todo? Porque como periodista, esa foto la puse a votación porque ustedes ven ahí la diferencia de personalidades y de personas que estamos ahí conteniendo a un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana, pretendiendo contener a un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí estoy yo junto a una señora, parecen amas de casa, junto a estudiantes y junto a otros jóvenes que estábamos en las calles de Venezuela. Eso fue en el 2017. Yo llegué a México en el 2015, empecé a trabajar en el documental, gracias a Dios, y luego me tocó ir a Venezuela porque lo quise así y fui en 2 ocasiones más, en el 2016 y en el 2017. Pero mi historia comienza en el 2009 porque me movió el deseo de hacer más, no solo como periodista, sino como activista. Ustedes saben que como comunicadores tenemos una sensibilidad notable frente a los problemas que vemos en la sociedad, sobre todo frente a la injusticia. En mi caso particular puedo resumir que desde el 2009 fue cuando conocí a los jóvenes líderes universitarios
que me involucraron en una lucha que muchos veían aún como ajena. Me comprometí con ellos, que significaba comprometerse con esa lucha por el país que queríamos. A mi juicio, en ese entonces, estos jóvenes podían ayudar a cambiar la situación del país a través de unas acciones no violentas y una narrativa que me permitía a mí informar de primera mano lo que sucedía y a la vez darle una alternativa a la gente. Respaldar como comunicadora a nuestra generación que se comprometía con la defensa de la libertad de todos. Y todo este movimiento estudiantil se generó cuando Chávez le quitó la concesión y le robó los equipos a Radio Caracas Televisión, una televisora que tenía más de 50 años al aire. Eso fue en el año 2007. En el camino el mensaje fue evolucionando. No solo hablábamos sobre los problemas que el chavismo representaba para todos, sino que empezábamos a ver la necesidad de ocupar los espacios políticos para realmente transformar el sistema que ya nos estaba ahorcando. Teníamos que decirle a la gente que sí era posible derrocar una dictadura y debíamos difundir mensajes de esperanza, sobre todo ponerlos a soñar con un mejor país. No podíamos conformarnos, en especial cuando teníamos tanto en nuestra propia tierra. La lucha de los estudiantes empezó por la defensa de la libertad de expresión, pero fue escalando para convertirse en la lucha por los derechos de los ciudadanos en general. Empezábamos a ser conscientes de cómo nos racionaban la gasolina, la luz, el agua, cómo los militares ya se ponían del lado del tirano, cómo expropiaban las tierras de los agricultores y cómo compraban a la gente con miedo y miseria. La censura en Venezuela tuvo sus inicios desde la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como la Ley Resorte, que fue promulgada el 7 de diciembre del 2004. El objetivo era establecer la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio y televisión, sus relacionados y los productores nacionales independientes, y de los usuarios en el proceso de difusión y recepción de mensajes. Todo esto de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la educación, la seguridad, la libre competencia y la ley orgánica de las telecomunicaciones. Esta ley fuerza a todos los prestadores de servicio de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alocuciones que el Ejecutivo Nacional considere necesarios. También debe transmitir de manera gratuita y obligatoria mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos y de servicio público seleccionados por el Ejecutivo Nacional, los cuales no debían exceder más de 15 minutos al día. En su artículo 9 prohíbe expresamente hacer publicidad de cualquier forma, incluso por emplazamiento, en dichos medios a sustancias tales como bebidas alcohólicas, cigarrillos, sustancias estupefacientes, explosivos y armamentos, etc. Esta misma ley en el 2010, en diciembre, se reformó para controlar el uso de Internet y las redes sociales en Venezuela, teniendo como nombre ahora la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Entre el 2004 y el 2016, por sanciones o restricciones administrativas, cerraron aproximadamente 100 medios de comunicación, 88 emisoras de radio, 5 televisoras nacionales y regionales y 7 medios impresos. Pero por si no fuera poco, entre el 2016 y el 2019 se contabilizan aproximadamente 70 más. Al menos 10 estados del país de 23 se quedaron sin diarios impresos en el 2018. Estas son cifras del director Carlos Correa de la ONG Espacio Público. Para ser un poco más detallados en las cifras que proporciona Espacio Público en su último informe el pasado febrero del 2019, explica que en agosto se aplicaron las medidas económicas por parte del Ejecutivo Nacional que implicó un aumento salarial del 5.900%, lo que se tradujo en el cierre de empresas por la incapacidad de pagar los sueldos, entre ellos al menos 12 medios de comunicación. No solo es el cierre de medios, también está la persecución, el amedrentamiento, el encarcelamiento y el asesinato. Entre enero y diciembre del 2018 se registraron 387 casos o situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión y de opinión, lo que representa un total de 608 denuncias de violaciones al derecho.
Aunque esto reflejó en el año 2018 una reducción del 45% de los casos respecto al 2017, sin embargo en 2018 se ubicó como el segundo periodo con mayor cantidad de casos, al desplazar al 2014, que registró 350 violaciones a la libertad de expresión, en un tiempo de alta conflictividad social y política, en el que murieron más de 170 jóvenes en un periodo de 3 meses por protestar pacífica y constitucionalmente. Eso fue solo en el 2014. La incidencia de manifestaciones y reclamos, en especial en entidades públicas, hospitales, industria eléctrica, petroleros e instituciones administrativas, han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad, por trabajadores públicos de mayor jerarquía e incluso por grupos civiles armados que actúan bajo la abierta omisión de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones o protestas que hacen los mismos trabajadores. Exponer los alcances de la crisis tiene un alto costo para los funcionarios y trabajadores que denuncian la situación. Unas 52 personas del sector público fueron detenidas o retenidas. 23 de estos eran funcionarios, en su mayoría guardias nacionales activos. 18 empleados de diferentes entes y 11 laboraban en el sector salud, lo que representa el 40% del total de detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión en el 2018 en las calles de Venezuela. 130 personas fueron detenidas o retenidas durante su intento por buscar, recibir o difundir información o ideas durante el año 2018. Y aquí puedo mencionar el caso de un detective, digamos un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Venezuela, la Policía Política, que hizo una búsqueda en Google sobre un caso que estaban hablando en la opinión pública sobre Diosdado Cabello, y lo fueron a buscar a su casa y lo metieron preso. Debo mencionar el caso de nuestro amigo Jesús Medina S.N., reportero gráfico de Durán Today y coordinador del portal de noticias A Todo Momento, quien se encuentra detenido en la cárcel militar de Palo Verde desde el pasado mes de agosto del 2018, ya va un año, y ha presentado graves problemas de salud. En cuanto a la censura en los medios digitales, desde el pasado 11 de enero, Wikipedia, el portal de búsquedas, se ha convertido en una de las webs que el narcoestado de Venezuela ha bloqueado. Una más de las muchas medidas que han usado a lo largo de los años para ocultar la información a sus ciudadanos. Esto lo explicó Luis Carlos Díaz, quien es periodista venezolano, experto en tecnología, internet y política, y él nos explicaba que el bloqueo se realizó desde la operadora estatal CanTV, quienes manejan alrededor de 85% de las conexiones cableadas en Venezuela, y a través de Movilnet, quienes son los encargados de la telefonía móvil y el segundo proveedor de internet móvil por debajo de Movistar. O sea, el gobierno es quien maneja todas las cableoperadoras y todos los sistemas de comunicación en Venezuela, entonces obviamente ya tienen acceso a bloquear páginas web. También explicó que en la noche de las elecciones presidenciales en el 2013 bloquearon todas las conexiones de Venezuela durante 20 minutos. Ese año, en pleno día electoral, bloquearon por 48 horas el acceso a todo Blogspot y WordPress.com, así que hablamos de millones de páginas en Venezuela bloqueadas. En el 2014 se reportaron más de 1000 páginas bloqueadas, la mayoría tenían el precio del dólar paralelo, que es el mercado negro en Venezuela. Esto lo explicó el periodista, acotando que después se desataron y han bloqueado portales informativos nacionales e internacionales, incluidos como Infobae, NTN24 y CNN. En el 2017 bloquearon una noche Twitter, Facebook, Instagram y YouTube para evitar que Óscar Pérez, un rebelde al que después asesinaron, emitiera un video en vivo. Aquí cabe citar el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien por fin fue a Venezuela, y quien en su amplio informe el pasado mes de julio informó sobre la libertad de expresión y opinión lo siguiente. En los últimos años, el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en el 2018 y 2019. Han tenido que cerrar decenas de medios impresos y el gobierno clausuró emisoras de radio. Hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo periodistas extranjeros que visitaban el país y luego cuando eran liberados, pues obviamente tenían que salir corriendo. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados.
Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, que limita aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a Internet. O sea, los venezolanos que no tienen Internet, que por supuesto tienen escasez de luz, que no duran horas sin luz al día, no pueden ver la televisión, no pueden informarse a través de sus teléfonos, viven en un universo paralelo. La velocidad de Internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en infraestructura. Asimismo, en los años recientes el gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comentó que había documentado varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos 10 años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales, en redes sociales, 24 de ellos en el 2018. En mi país los periodistas no son ajenos a la escasez, al hambre, a la falta de luz, de agua y, lo más importante, al acceso a Internet. Sin embargo, siguen luchando cada día por mostrar la verdad de cada situación. Siguen combatiendo con sus únicas armas, las cámaras, sus teléfonos y sus palabras. Siguen siendo blancos de las agresiones y amenazados con cárcel. Pero muchos de ellos continúan con esperanza, viendo el vaso medio lleno. Siguen creyendo en el país que nos dio la oportunidad de estudiar para comunicar. Siguen creyendo en la gente que saca adelante negocios y que emprende con ideas innovadoras para solventar la crisis en Venezuela. Los periodistas no podemos quedarnos en la queja social y en la revancha en que algunos líderes nos quieren involucrar. Que nuestras palabras, donde sea que las enunciemos, nos permitan inspirar y acompañar a nuestra sociedad en la construcción de un país que nos enorgullezca a todos por igual. Más allá de los gobiernos autoritarios, hay un cambio de conciencia global. Enfrentamos nuevos paradigmas en la comunicación, nuevas maneras de hacer periodismo, y por eso es importante tener siempre en cuenta que los periodistas tienden puentes entre instituciones y comunidades, siempre apostando por el desarrollo del país. Citando a José Luis Orihuela en los nuevos paradigmas de la comunicación, el diseño de servicios de la información electrónico es en consecuencia una alternativa profesional de primera magnitud para los graduados en comunicación. No requiere de grandes inversiones en infraestructura, no requiere permisos ni licencias, no tiene costos de distribución y alcanza una audiencia universal. Esto lo digo para que no pierdan las esperanzas de ustedes. El mensaje debe cambiar porque el mundo está cambiando. Las maneras de comunicar están cambiando. Los métodos de emplear y trabajar están cambiando desde hace algunos años. Algunos remarcan el 2008 como un momento de crisis y despertar en el mundo. Entramos en la era del conocimiento y por ende del emprendimiento. Debemos ser corresponsables de nuestra vida y por tanto de cómo abordamos ahora nuestra profesión. Nosotros no sabíamos lo que era la libertad hasta que nos la arrebataron, a pesar de haber luchado sin temor a perder nuestra vida. Sería muy desolador terminar esta participación sin el final feliz que todos esperan de la situación de Venezuela. Pero si de algo estoy segura es que aprendimos un montón, mucho. Quienes siguen en el país, quienes nos fuimos, quienes se quedaron, quienes están presos, quienes fueron liberados. Hasta las madres que perdieron a sus hijos tuvieron algo que aprender y fue a perdonar. No solo a perdonar a nuestros verdugos, sino a perdonarnos a nosotros mismos. Porque como sociedad, aunque la mayoría de nuestra generación le achacamos la culpa a nuestros padres, pero como sociedad fuimos permitiendo muchas cosas. Fuimos creyendo en una venganza, fuimos construyendo unas diferencias. Nos dejamos llevar a situaciones en la economía que les permitió a ellos continuar en el país. En fin, por lo poco que hicimos o por lo mucho que hicimos. En mi caso comprendí que cada quien hacía lo que podía y que cada quien hace lo que puede. Siguen muchos intentándolo y eso es de reconocer. Después de semejante tragedia que vivimos en Venezuela, ¿ustedes creen que alguno se quejará de los habituales problemas de un ciudadano común viviendo en un país libre? Hemos aprendido a ser mejores seres humanos y con eso podemos quedarnos por ahora, con ese final feliz.
habla en público, yo no solo veo que habla en público, sino que además tiene un gran impacto, así que felicidades por eso. Y continuamos ahora con Paco Calderón, que escucharemos un mensaje que ahora les daré una breve semblanza. Es mejor conocido como Paco Calderón, es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Desde hace más de 40 años ha sido caricaturista político e historietista mexicano que colabora para el Grupo Reforma. También ha trabajado para El Norte, Mural, El Heraldo de México, Palabra y Excelsior. Ha publicado los libros El Descontrol de Precios y La Lata del Domingo. Ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1992 y en 2014 del Premio María Moores de la Universidad de Columbia. Un fuerte aplauso para Paco. Lo primero que yo quisiera decirle a Freya es que, como le dirá ahorita luego Lecuahuenza, la libertad recordada es la libertad recuperada. Y que, bueno, que goza de todo el apoyo la prensa libre venezolana, de los periodistas que creemos en la prensa libre en México. Perdón si se me quiebra la voz, pero me emocionó mucho lo que dijiste. Yo tengo amigos venezolanos, Laura Weffer, que también ganó el premio, y bueno, las cosas que platica me parecieron atroces, y yo dije, ojalá eso nunca llegue a México, y ahora veo, pues, con angustia, que lo que ella platicó empieza a salir, digamos, la colita del huevo de la serpiente. Ahorita hay gente que dice, no seas exagerado, qué cosas, se burlan de ti si lo dices, pero caramba, tantos años de marquesa para no saber mover el abanico. Uno sabe exactamente ver adelante. Yo creo que esa es una de las aptitudes, de las virtudes que debe tener un periodista, tener visión hacia adelante y poder unir los puntos y decir, mira, si grazna como pato y camina como pato y nada como pato, seguramente es ganso. Y yo les diría, ¿de qué se trata esto? Se trata de hacer de México una democracia. Yo les diría que cuando yo era joven yo veía con enorme envidia la democracia venezolana, que ciertamente no era perfecta. No quiero decir, ninguna democracia lo es. Pero nosotros vivíamos bajo el oprobio del PRI. El PRI era exactamente lo contrario de una democracia, que es la mascarada de la democracia para mantener una dictadura de partido. Y me ha tocado ver a lo largo de esta vida cómo México se fue democratizando y cómo Venezuela se fue tiranizando de nuevo. Venezuela había sido, digamos, la democracia ejemplar de América Latina desde que quitaron a Pérez Jiménez. Sí, tuvieron sus Echeverría, sus Carlos Andrés Pérez y por supuesto plagado de corrupción y todo esto, pero era una democracia que cabalmente podía llamarse a sí misma tal. He de recordarles, no hay una sola democracia que no tenga problemas y que no tenga defectos. Para América Latina, particularmente nuestro subcontinente, la democracia siempre ha sido un anhelo. Lo es en todo el mundo, inclusive en las democracias más avanzadas. La democracia sigue siendo un anhelo. La democracia siempre es y será un ideal, algo, no sé si utópico, pero ciertamente inalcanzable. La democracia vive de reformas, no vive de épicas que de repente cambió todo, como lo quieren hacer vender ahorita, que van abriendo los espacios a la sociedad. Y en la medida que se van abriendo esos espacios, te das cuenta que la sociedad es cada vez más compleja y debe ser cada vez más incluyente. Por lo mismo que la democracia es un ideal, la democracia no es un monolito. La democracia, como toda empresa humana, se va desarrollando y va sufriendo cambios, a veces para bien y a veces para mal. Por lo mismo que no es un monolito,
No está escrito en ningún lado con letras de oro qué constituye una democracia. Parte de las virtudes de una democracia es que cada quien tiene su propia opinión de lo que es una democracia, y eso hace que varias ideas compitan en buena lid pues para ejercer su proyecto. Pero esta misma virtud encierra también su enorme peligro. Te pueden vender frijol con gorgojo, te pueden vender gato por liebre o ganso por liebre, o como le quieran ustedes llamar. Se puede muy fácilmente trastocar la democracia por oclocracia y de allí a tiranía. Son ciclos. Y entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a defender lo que, digamos, en un consenso un poco amorfo entendemos por la democracia. Desde niños nos han hablado de los griegos y la democracia de los griegos, y yo estoy seguro que si ustedes vieran ahorita con nuestros ojos la democracia de los griegos, dirían: eso es una dictadura atroz, eso no es democracia. Es una democracia que permitía esclavos, es una democracia que negaba el voto a las mujeres, es una democracia en donde si tú estabas en contra del gobierno entrante tenían la facultad de quitarte la vida o del exilio. Eso no es una democracia. Muchos países a lo largo de nuestras vidas, no tenemos que irnos hasta los griegos, se han llamado democracias porque dicen: no, la democracia es que el pueblo quiera líder. Y bueno, Corea del Norte, por ejemplo, se llama a sí misma democrática. La Alemania comunista era la República Democrática Alemana. Democráticos no tenían absolutamente nada, pero esta ambivalencia del término democracia pues permite que se te cuelen muchos demonios. El PRI, bueno, evidentemente, ¿qué les puedo decir? Siempre presumió de ser una democracia. Me acuerdo que cuando en la Segunda Guerra Mundial había una canción que decía: viva México, viva América, viva la democracia, viva la libertad. Y dices: pues un día dámela, caray, porque no la tenemos. México empezó justo cuando en Venezuela empezó el chavismo con el golpe de Estado a ir armando el armatoste de la dictadura. México empezó paradójicamente a armar su armatoste para una democracia. Democracia, por supuesto, imperfecta como todas. Recuerdo que el banderazo de salida, al menos para mí, fue el ensayo de Enrique Krause por una democracia sin adjetivos. Y ahí él decía más o menos lo que yo ahorita les estoy repitiendo. No está escrito en letras de oro cómo debe ser una democracia. Sin embargo, las democracias que merecen ser llamadas como tales tienen estas características. Primero, alternancia en el poder y elecciones libres. Bueno, elecciones libres pueden ser o manejadas por los gobiernos o manejadas por organismos independientes, siempre y cuando se parta de un Estado de Derecho por todos aceptado. Partidos políticos, por supuesto. Las democracias monopartidistas no son tales, eso es un cuento. Toda democracia constituye una república, esta sí auténticamente democrática, que contiene lo que los gringos llaman checks and balances, que sería traducido al español como contrapesos y rendición de cuentas. Transparencia, muy importante, transparencia. Cuando alguien llega y te dice: no, yo tengo otros datos, y no te los muestra, cuidado, sí, foco rojo. Poderes autónomos, esto es, nadie tiene todo el poder. Hay tres poderes: uno legislativo, que hace las leyes; otro ejecutivo, que es el que ve que se cumplan; y hay uno tercero, que es el judicial, que es el que imparte justicia. Y todos ellos tienen ciertos mecanismos para restringir al otro. Ningún poder puede arrogarse la sumisión de los otros poderes. Por supuesto, los organismos civiles, que es decir, no se lo dejes todo al Estado, es imperativo que la sociedad tome por sí misma, en varios tipos de asociaciones, el poder del país, y que sea el gobierno el que le rinda cuentas al país y no el país el que le rinda cuentas al gobierno. Y dentro de estos organismos civiles está preponderantemente la prensa libre. El humorista americano Henry Louis Mencken dijo alguna vez que la libertad de prensa se restringe al hecho de poseer una. Bueno, como gracejo puede servir, pero yo les digo,
nadie conocería a este señor Mencken si no hubiera habido en su país prensa libre. ¿Cómo saber que una democracia es realmente una democracia? Empiecen por ver si tiene prensa libre. Así como la democracia evoluciona, también evoluciona la prensa libre. Yo fui educado en la Universidad Iberoamericana y se nos ponía como libro de texto la novela Los periodistas de Vicente Leñero, que hablaba sobre el golpe de Excelsior. Y bueno, es una crónica de ángeles contra demonios, ¿no? Los espantosos corruptos contra el periodista idealista y el periodista héroe. Yo ni acepto periodistas corruptos ni creo en el periodista héroe. Claro, creo en el periodista heroico, pero el periodista que entra al periodismo con ganas de ser héroe, abusado. Eso no ocurre. Si ustedes quieren héroes periodísticos, yo les recomiendo a Clark Kent, a Peter Parker y a Tintín. Digo, con eso tienen ustedes colmada su cuota de periodistas héroes. Hay que pensar que esta prensa, la prensa libre evoluciona. Si ustedes ven ahorita los periódicos que editaba el Excelsior de Julio Scherer de entonces, ustedes dirían, ¿cómo es posible que este periódico que estoy leyendo sea el periódico que me idealizan en esa novela? Sí, porque eran otros tiempos. Para su entorno, Scherer hizo la prensa libre hasta donde pudo, pero es un poquito la búsqueda de las sociedades por su libertad. Mientras más avanzas, más quieres y más ensanchas. Ahorita nadie estaría contento con tener periódicos tipo el Excelsior de Julio Scherer. Nosotros tenemos que ir a lo largo de este proceso expandiendo. La prensa libre actualmente enfrenta varios peligros. El primero de ellos es las nuevas tecnologías. No es que sea un peligro para la prensa libre, pero la prensa tiene que reinventarse porque, pues, como veo que aquí muchos de ustedes peinan canas, les digo que somos unos dinosaurios, que todavía abrimos el periódico y lo leemos con una taza de café en las mañanas. Los chavos no hacen eso. Los chavos están con su teléfono celular y los periódicos los hacen a un lado o los quieren por internet y libres, lo cual hace muy difícil encontrar la cuadratura, el círculo para poder sostener un periódico profesional. El otro peligro que enfrenta en México la prensa libre es evidentemente la delincuencia. El hecho de que en varias ciudades no se puedan publicar ciertas notas porque le cuesta la vida al reportero es algo inédito y es algo insoportable. México está siendo ahorita catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tenemos libertad de prensa y sin embargo la tenemos seriamente amenazada por la delincuencia. Y está pues el detalle ominoso que llega un nuevo gobierno que en la práctica está lleno de buenos deseos, pero que en la realidad pues proyecta una serie de características que para nada implican que este hombre vaya a respetar la prensa libre. Hago un pequeño paréntesis porque quiero yo aquí darle la bienvenida. Przepraszam, że przeszkodziłem. Disculpa por... No, al contrario, para todos es un honor. Absolutnie, to dla nas. La democracia como la conocemos actualmente, habría que adjetivarla y decir que es la democracia liberal. Empieza en los Estados Unidos. Digamos, todas las democracias modernas han seguido con tropiezos y cada quien con sus particularidades, siguiendo el modelo de la democracia de los Estados Unidos. Y hay que decir que esa democracia nació gracias a la prensa libre. El hombre que creó la prensa libre como la conocemos fue el hombre también que creó los Estados Unidos, y se llamó Benjamin Franklin. Benjamin Franklin creó un periódico, de hecho lo compró, ya existía el periódico, pero él lo transformó y le dio su visión, que se llamó la Gaceta de Pensilvania, el Pennsylvania Gazette, y en ella introdujo cosas como
cartas de los lectores, o derecho de réplica, o el aviso oportuno, y algo que yo siempre le agradeceré, el cartón editorial. Sin embargo, también en esa Pennsylvania Gazette, él publicaba en esos anuncios oportunos venta de esclavos, por ejemplo. Lo que les quiero decir es, tenemos que ir evolucionando, no basta decir, somos la prensa libre, tengo derecho a decir lo que se me pegue la gana, sino que cada vez tenemos que ahondar en un profesionalismo, porque si no, la gente que está en contra de la prensa libre se nos va a venir encima, están trabajando en ello. Yo les diría una cosa que he aprendido en 40 años de vida profesional, y es que los políticos odian la prensa. A nadie le gusta la prensa, a nadie le gusta que le saquen los trapos al sol, menos les gustan las caricaturas, sobre todo si las caricaturas los hacen pinole. Yo recuerdo una vez nos invitó el presidente Salinas a desayunar a Los Pinos, y de repente pasaron así el Estado Mayor Presidencial, cuando existía ello, a un salón, y en ese salón estaban colgadas todas las caricaturas, porque he de decirles que aunque les peguen, a los políticos tienen un gran ego y les encantan las caricaturas. Y entonces llegó Salinas muy contento, de verdad, y nos dice, aquí tengo colgadas todas las caricaturas, y tengo otro salón donde me gustaría ver colgados a todos los caricaturistas. Es el mío, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que ser la prensa libre actual? Tenemos, primero, creo que se ha dejado de lado, cosa que me encanta. Haciendo un breve paréntesis, les recomiendo la novela El vendedor de silencios para que vean el periodismo del que viene México. A mí me tocó, por ejemplo, cuando yo empecé, había un señor que se llamaba Ernesto Julio Teixier, que sale en la novela, que llegaba todos los días, se ponía enfrente de su máquina de escribir, se arremangaba y sacaba una pistolota, la ponía en la mesa, sacaba una hoja de papel y la ponía encima. Siempre me pareció una ostentación ridícula, ¿no? Pero era la idea esta de que el periodismo es cosa de hombres y de romperse la madre, de salir, sí. Y eso, gracias a Dios, se ha terminado. También se ha terminado con el periodismo de Carlos de Negri. Pero esas cosas pueden regresar. Ahora, la gran mayoría de los periodistas son universitarios. Es gente que todos los días trata de aprender cosas nuevas. Es gente que hace periodismo de investigación. Es gente que busca publicar algo de lo que tenga pruebas y que al momento en que le arrebatan puede decir, perdón, aquí está, y mostrar los documentos. Es un periodismo que trata de aportar más datos que adjetivos. Cuando ustedes vean que un periodista, todos son adjetivos y descalificaciones, ese cuate no es periodista. Sobre todo, el periodista actual tiene que ser autocrítico, ver dónde está fallando, revisar su trabajo una y otra vez. ¿Por qué? Porque llegando el populismo, viene toda una andanada contra la prensa libre, porque es, digamos, el primer valladar que tiene la sociedad civil frente a su gobierno. El populista quiere que el pueblo lo adore. Cualquier cosa que disuada al pueblo de adorar al líder, este cuate lo ataca con todo. La diferencia entre un político demócrata y un populista no es que unos les guste la prensa y otros no. Es que a ninguno le gusta la prensa, pero uno la respeta y el otro la ataca, la mima. Empiezan los populistas, véanlo con López Obrador, véanlo con Trump, atacando a la prensa diciendo esos son fake news. Están promoviendo intereses ajenos al interés nacional. Son en realidad grupúsculos que tienen su megáfono y le llaman periódico. Estas palabras no son mías, las estoy citando verbatim, y el que las dijo fue Adolfo Hitler para cerrar los periódicos en Alemania. Él decía, los judíos controlan los medios de comunicación y están minando la esencia de la democracia alemana, y púmbale, se echó a los periódicos.
cada que llega un periodista, un político, y empieza a hablar de los fake news, van a ver que inmediatamente atrás de ellos vienen sus fake newsmen. Vienen los Lord Molecula y los Fox News y la corredora keniata y el Atolini y todos esos periquitos. El chiste es ir descalificando a la prensa profesional para irla reemplazando con sus voceros. Cuando eso se logre, entonces van a tratar de tronar a los periódicos económicamente. En Venezuela pasó eso, empezaron por retirar la publicidad y ver la forma de ir ahorcando a todos los periódicos independientes, y luego curiosamente salían los boliburgueses, algún empresario favorecido por el régimen, y llegaba como Superman a rescatar al periódico. No te preocupes, tienes deudas, tienes problemas económicos, yo te compro el periódico. Y el empresario que tenía su periódico y lo vende, inmediatamente todo el staff periodístico de antes, que era una piedra en el zapato del autócrata, va para afuera y ponen a sus jilguerillos. Cuando el periódico resiste esos embates, entonces se aprietan más las tuercas y empiezan a inventarles: tú tienes problemas fiscales, tú te voy a poner una demanda por calumnia, etcétera, y la forma es reventarlo. Y cuando más poder obtenga el gobernante, más fácil será simple y sencillamente censurar y decir: perdón, como acabas de decir tú, se les cayó el sistema, se les fue la luz, se les fue el agua, y luego simple y sencillamente ya me caíste gordo, estás en contra te quito el papel. Bueno, ahorita luego te cuento una anécdota de aquí de México, no la comparto porque todos la conocemos, PIPSA. ¿Cómo funcionaba PIPSA? PIPSA decía: por ley no puede un particular ni producir ni importar papel periódico, solo el Estado puede hacer eso. Esto es así, turismo puro. Y entonces decía: pero el Estado es el garante de la libertad de prensa. Y yo empecé mi carrera en un día de la libertad de prensa, dicho sea de paso, 7 de junio. El Estado es el garante de la libertad de prensa, yo te doy el papel. Y entonces llegaba el periodista y le decía: ¿cuánto te doy por papel? No, pues si somos amigos, ¿cómo te lo voy a cobrar? Por favor, yo soy el garante de la libertad de prensa, publica lo que quieras. Bueno, y de repente venía el artículo agresivo y decía: ¿qué pasó? Ya no somos amigos, ¿por qué? ¿De qué o qué? No, pues tu periodista que está atacándome. No, bueno, él está ejerciendo su libertad de prensa. Me parece muy bien. Por cierto, ¿tienes aquí una deuda de PIPSA? Por tantos rollos de papel. No, perdón, ¿qué pasó? Espérate, ahorita lo corro. Y así es como funcionaba. Así es como funcionaba. Puede volver, porque todo este rollo neoliberalista, antineoliberal, de prohibir el comercio exterior, de limitarlo, de satanizarlo, luego van a empezar a decir: no, el nacionalismo clama por cerrar fronteras, y casi les puedo asegurar que lo primero que van a cerrar va a ser papel periódico. No son conjeturas, no son cuentos que yo invente. Pasó con Perón en Argentina, pasó con Chávez en Venezuela, no digamos con fulano Maduro, que por cierto, el único país que para su vergüenza le ha levantado la mano a este tipo cuando estaba en la lona es México. No es una casualidad. Pasó con los sandinistas, con la prensa. Y bueno, tenemos al periodista, al presidente, un día sí y otro también, atacando a la prensa, particularmente al Reforma. Y fíjense el lenguaje: no somos la prensa. Él nunca ataca a la prensa porque él respeta a la prensa. Somos la oposición, los conservadores, los fifís. Todos estos rojillos tienen todo un catálogo de epítetos para la gente que le cae mal. Los escuálidos, los gusanos, los fifís, los conservadores viven del insulto, viven de ir minando la confianza de la sociedad en sí misma y en sus periódicos para irlos reemplazando por sus voceros. En fin, quiero terminar diciéndoles: el trabajo de nosotros es resistir,
pero no resistir, no hacerle el juego al gobierno y volvernos la oposición al gobierno. Eso le corresponde a la oposición. A nosotros nos corresponde ser periodistas profesionales. ¿Cómo detener los planes totalitarios de esta gente? Comparando a los Atolinis y Lord Moléculas y 500 con verdaderos reporteros, editorialistas, caricaturistas profesionales. No son supuestos. Hay muchos periodistas, que además se valen, que tienen preferencias políticas. Toda democracia requiere de ellos. Cuando la ideología puede más, cuando dice sí, pero ganó mi ideología y entonces yo me voy a volver vocero del gobierno, aguas. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y ser siempre profesionales. Siempre el profesionalismo, más en esta época de fake news y de merolibros, será el que gane la partida, o al menos eso espero, y ciertamente esa va a ser la lucha en los años por venir. Muchas gracias. Es un gustazo escuchar a Paco, ¿a poco no? Yo me podía quedar aquí escuchándolo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Lech Walesa, de quien me permitiré leer un extracto de su trayectoria. Expresidente de Polonia de 1990 a 1995, Premio Nobel de la Paz en 1983. Figura instrumental de la salida pacífica del comunismo en Polonia y el resto del entonces bloque soviético. Es cofundador del Sindicato Independiente Solidaridad en 1980 y luego de una larga disidencia laboral contra atropellos del gobierno comunista desde finales de los años 60. Sin duda es un privilegio contar el día de hoy con su presencia y que nos cuente un poquito de esta historia. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Jak Państwo słyszeli, no, nekrolog mój będzie długi. Como han oído, mi obituario será bastante largo, ¿no? Que van a hablar mucho de mí después de mi muerte. Będziecie go musieli kiedyś napisać. Una vez tendrán que escribirlo. Ale nie o tym chciałem mówić. Pero no es el tópico de que voy a hablar. Z Europy to trochę inaczej widać. Desde Europa se ven las cosas de un poco distinta manera. Z Europy widać to, że nam los wystawił dwa zadania, temu pokoleniu w całym świecie. Desde Europa se ve que nuestra generación, la mía, la nuestra, ha tenido dos retos principales. Jedno zadanie wydaje się, że udało nam się załatwić. Parece que el primer reto, el primer caso que tuvimos que cumplir, se ha cumplido. Odrzucić stare, niedobre podziały na bloki, na granice, na systemy. Es decir, rechazar las divisiones que estaban muy malas, la de bloques antagonistas, divisiones con fronteras de los países, etc. Rechazar las divisiones. I pierwsze zadanie jest wykonane w tym pokoleniu. Y hemos cumplido con esa primera tarea durante la vida de nuestra generación. Ale drugie zadanie to jest zbudować coś, wyciągając wnioski z przeszłości, zbudować coś mądrzejszego niż do tej pory bywało. Pero la segunda tarea que nos todavía queda es decir, construir algo mejor sobre las ruinas de lo anciano, algo mejor de lo que hemos tenido. Jak też chyba starsi pamiętają, ja jestem praktykiem politycznym. Como algunos de ustedes pueden acordarse, yo soy un hombre de práctica política. Od praktyki dochodzę do teorii. Eso quiere decir que desde práctica voy a la teoría. I praktycznie wiele tematów trochę inaczej wygląda. Y quería decir que desde el punto de vista de práctica, algunos retos, algunos problemas se puede ver de otra manera. Często nawet tu już słyszałem demokracja, wolność. Se oye mucho, incluso durante algunas palabras de acá, se habla de democracia, de libertad. Często słyszę, walczmy o wolność, o demokrację. Oigo la gente decir que luchemos por democracia, que luchemos por libertad. Żeby sobie ułatwić walkę, to trzeba zrozumieć.
Y para facilitar esa lucha hace falta comprender Demokracja składa się z 3 elementów. lo que es democracia, por ejemplo, que se compone de 3 elementos. Pierwszy element to wszelkiego typu prawa i konstytucji. El primer elemento quiere decir todas las libertades, reglamentos de la ley y las constituciones. Ese es el primer elemento de democracia. Sprzyjające i niesprzyjające. Si esas leyes son favorables o no favorables a I democracia. na to w moim wzorze dałem 30%. Y yo diría que 30% en mi concepto de democracia quiere decir las leyes. Drugie 30%, czy społeczeństwa używają tego, czy organizują się, czy korzystają. Y el segundo 30% es si las sociedades, la gente aprovecha de democracia, si se organizan para participar en democracia, si gozan de democracia. Po drugie 30%. Ese es el segundo 30%. Trzecie 30% to jest grubość książeczki czekowej, a więc bogactwo społeczeństwa. Y el tercer 30% es la chequera. Quiere decir si la gente tiene cuentas bancarias bastante grandes para que aprovechen de vida. Jak chcemy zmierzyć, czy poprawiać demokrację, to popatrzmy, który element od początku trzeba zacząć. Si queremos moderar y mejorar democracia, tenemos que darnos cuenta cuál de los 3 elementos básicos necesita la reforma. Mnie kiedyś uczono, że demokracja jest z większością. Antes me decían que democracia viene con la mayoría de gente. A jak teraz chyba zauważacie, większość nie chodzi na głosowania. Y sin embargo se observan en muchos países, la mayoría de veras no participa en elecciones. A więc po której stronie jest demokracja? Entonces quiere decir que la democracia va con qué mayoría. A czy wiecie, jak będzie dalej tak jak teraz jest, to jutro będą chodzić tylko na wybory ci, co mają być wybrani, a reszta społeczeństwa nie będzie chodzić. Y ya me imagino que mañana, si seguimos en esta carrera, solamente los que van a ser elegidos participarán en las elecciones y los demás no. A więc będziemy wybierać coraz gorszych, coraz głupszych. Eso quiere decir que vamos a elegir a los más tontos y los más, diríamos, ineficaces. Reszta będzie chodzić na grzyby, na ryby, a gdzie tam chodzić na jakieś wybory? Los demás van a ir a pesca, a la piscina. ¿Qué les importan las elecciones? Więc jest dla nas pytanie, co tu zrobić, aby nie tak było? Entonces la pregunta es cómo cambiar esa situación. Otóż jesteśmy źle zorganizowani politycznie i w ogóle. Como yo entiendo la situación, es que nuestra organización, tanto política como social, necesita mejorarse. Musimy jak najszybciej popatrzeć na społeczeństwa i zorganizować w partie polityczne i w organizacje zgodnie z przekrojem społecznym. Y yo me imagino que tenemos que mirar a la sociedad y entonces organizarnos en partidos políticos de la manera que refleje la sociedad como tal. 20 lat temu mówiłem i teraz przypomnieliście mi, Hace 20 años que yo proclamaba y ahora lo repito, że ja widzę narody na pół podzielone. que yo veo todas las sociedades que se pueda dividir en dos. I to w całym świecie. Y diría yo que eso se puede aplicar por todo el mundo. Pierwszy podział lewica i prawica. La primera división, la más básica, sería la izquierda y la derecha. Co w tamtym czasie uważałem za lewicę? Lo que yo entendía por la izquierda, en aquella ningún Dios, I jak najwięcej w zorganizowaniu państwa. y organizar las cosas con el Estado como central poder de la sociedad y del gobierno. Co rozumiałem przez prawicę? Y lo que yo entendía por la derecha en aquella época era: Wierzę w mojego jakiegoś Pana Boga creo en mi Dios, cualquier que sea,
i w zorganizowaniach wszelkich jak najwięcej prywatnych. Y en todas formas de organización de vida social con la mayor posible propiedad privada. Jak już mówiłem, naszemu pokoleniu udało się usunąć przeszkody. Como decía antes, nuestra generación logró eliminar muchos obstáculos. Jedna epoka upadła z tymi podziałami, Se cayó una época, la de las divisiones, pojawiła się epoka nowa, epoka intelektu, informacji, globalizacji. y apareció una nueva época, apareció nueva la de intelecto, de información, de globalización. Prawie wszystkie stare struktury, partie, organizacje nie pasują do tej epoki. Eso quiere decir que casi todas las organizaciones que hemos tenido en el mundo no pueden reflejar las nuevas circunstancias, la época moderna. Każdy kraj miał swoją drogę, swoje doświadczenia. Por ejemplo, cada país seguía su propio camino, tenía su propia experiencia en su desarrollo. Nawet różne religie. Incluso esos estados tenían sus religiones. Popatrzcie na Europę. Sin embargo, miren a Europa. Znieśliśmy granice właściwie między państwami. Se puede decir que hemos eliminado todas las fronteras dentro de Europa. Wprowadziliśmy pieniądz euro. Hemos introducido una moneda euro para la mayoría de los países europeos. Każdy człowiek z różnego państwa może w różnym państwie pracować. Cada individuo de cada país tiene el derecho de trabajar en otro país europeo. Nieprawdopodobne osiągnięcie. Eso quiere decir que hemos tenido un acontecimiento increíble. Ale doszliśmy do ściany. Pero ahora nos hemos parado y no podemos avanzar más. ¿Por qué? Pojawiło się wielkie pytanie. Porque tenemos una pregunta básica que nos enfrenta y que tenemos que responder. A jakie fundamenty tej nowej budowy proponujemy? ¿Cuál debe de ser el fondo para esa nueva estructura que queremos construir en Europa? Kiedy tak stawiamy problem na różnych spotkaniach, Si formulo esa pregunta en algunos lugares distintos, sala natychmiast dzieli się na dwie mniej więcej równe części. los que me escuchan siempre se dividen en casi dos mitades. Jedna część chce budować na wolnościach, wolnym rynku i prawie. Una mitad quiere construir las cosas sobre libertades, el libre mercado y la ley. Druga część odpowiada, nic nie zbudujecie. Y la segunda dice que nunca van a construir una cosa estable sobre un fondo de este tipo. Populizm, demagogia, mamona. Y dicen que el populismo, demagogia, el amor por el dinero, Prędzej czy później doprowadzi was do zwarcia. les va a enfrentarse lo más pronto posible. Przyszłość powinniście budować na uzgodnionych między wami wartościach. Y en realidad deben de establecer el futuro sobre el fondo de valores que cada uno, todo el mundo puede compartir. Takie 10 laickich przykazań. Yo diría que se puede llamar eso como un decálogo de la gente no religiosa. Gdyby to się udało nam uzgodnić, Si podríamos ponernos de acuerdo sobre ese catálogo de valores compartidos, wtedy byłoby pytanie, a jaki system ekonomiczny proponujecie pod tą nową budowę? tendremos otra pregunta. ¿Cuál debería de ser el sistema económico para esa estructura nueva? Na pewno nie komunizm. Claro que no comunismo, eso es claro. Komunizm w żadnym państwie na całym świecie nigdzie się nie sprawdzi. Simplemente porque en ni un solo país sobre el mundo el comunismo era eficaz, nunca funcionó. Ale też nie taki kapitalizm, jak dzisiaj mówią. Pero tampoco podemos hablar que el capitalismo será la respuesta, particularmente el capitalismo que tenemos hoy. Wolny rynek zostaje.
Yo diría que tenemos que quedar el libre mercado. Ale do tej pory kapitalizm widać w Europie to polegał na tym, że wyścig szczurów. Państwa kraje się ścigały, kto lepiej, a co mnie sąsiad obchodzi? Pero hasta ahora me parece, por lo menos lo podemos ver sobre el ejemplo de Europa, hasta ahora el capitalismo parecía como una carrera de ratones, que nadie tenía el problema cómo van los vecinos, si ellos se pueden desarrollar también. A teraz jak się nie ścigamy, to nie ma połowy kapitalizmu. Sin embargo, cuando ahora no estamos en una carrera de este tipo, eso quiere decir que no tenemos la mitad del capitalismo que antes teníamos. Kapitalizm, jak wiecie, doprowadził do sytuacji, że 10% społeczeństwa światowego ma większy majątek niż pozostała 90%. ¿Cómo se dan cuenta? El capitalismo nos resultó en la situación en que 10% de la humanidad posee casi 90% de las riquezas de todo el mundo. To nie wytrzyma próby czasu. Y esta disproporción no puede luchar contra la gente. Przy obecnej demokracji wszyscy wprowadzimy niedługo, aby każdy obywatel świata podał swój majątek. Me imagino que muy pronto será posible que cada individuo del mundo será obligado para presentar lo que posee. Kto nie poda, będzie mu zabrany. Y el que no da cuenta de sus riquezas será desapropiado de su riqueza. Wtedy się okaże, kto ma, kto nie ma. Y entonces vamos a ver quién tiene y lo que no tiene nada. Demokracja zada drugie pytanie. Después vendrá la otra pregunta. Słuchaj bracia, skąd ty masz taki majątek? Escucha, hermano, ¿de dónde tienes esa riqueza? Będziemy mówić od dziadziusia. Alguien puede decir, mi abuelo me quedó. A ty wiesz, kto dziadziuś wyprawiał? ¿Sabes lo que tu abuelo hacía en el mundo? Lepiej to oddaj i nie przyznaj się. Mejor sepárate de tu riqueza y no hable de tu abuelo. I trzecie wielkie pytanie dla nas. Y la tercera pregunta básica para nuestro futuro es: Jak w tej skali światowej, tej skali powiększania struktur poradzimy sobie z demagogią, populizmem i oszustwami polityków? ¿Cómo vamos a enfrentar a nivel estatal, a nivel global, con el populismo, con la demagogia? Dlatego też na skróty ja powiedziałem tak. Por eso, mi receta, tal vez bastante cortada, pero viene como siguiente. Jedna epoka podziałów upadła. Una época de las divisiones ha caído. Druga pojawiła się epoka intelektu, informacji, globalizacji. La segunda, la del intelecto, de información, de globalización, apareció. A my znaleźliśmy się pośrodku, te pokolenie. Sin embargo, nosotros, nuestra generación, estamos en tránsito entre las dos. I ten czas pośrodku nazwałem epoka słowa. Y me refiero a esta época intermediaria como a la época de la palabra, del verbo, diría yo. Najpierw było słowo, a słowo ciałem się stanie. Primero fue el verbo que se va a transformar en el cuerpo. A słowo to pogadajmy, jak to ma wyglądać. Entonces, si el verbo, hablemos, discutamos. Wielu mówi, że nie dogadamy się. Hay muchos que dicen que no vamos a llegar a ningún compromiso. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że kiedyś, kiedy walczyłem z komuną, też tak mi mówiono. Yo estoy en mi posición privilegiada porque puedo decir que antes, cuando yo luchaba contra el comunismo, me decían que no era posible lograr éxito. Dlatego wierzę, że nasze pokolenie jest w stanie wyprowadzić świat na właściwy rozwój. Sin embargo, logremos, entonces yo sigo creyendo que nuestra generación puede llevar el mundo para encontrar nuevas I soluciones. to nie jest zachcianka jakiegoś polityka. Y no es solamente que un político quiera hacerlo, ¿no? Jak nasi pradziadowie dawno temu wymyślili rower, to musieli z różnych osad robić kraje i państwa.
Es un desarrollo normal. Cuando los bisabuelos inventaron a la bicicleta, entonces se organizaron de unos pequeños pueblos en estados. Jak my wymyśliliśmy komputery, internety, samoloty, to musimy jak najszybciej powiększyć struktury. Entonces nosotros cuando hemos inventado a las ordenadoras, al internet, tenemos que aumentar las estructuras en que nos organizamos lo más pronto posible. Dla mnie, dla praktyka, nie ma pytania, czy powiększyć. Entonces, como hombre de práctico, yo no me pregunto si hay que aumentar esas estructuras. Dla mnie jest pytanie, jak to zrobić. La pregunta que me pongo es cómo hacerlo. Mamy w sztafecie pokoleń, mamy największą szansę na pokój, na rozwój, na dobro. Y en la historia de generaciones nosotros tenemos de veras la más grande oportunidad como nunca para gozar de la paz y del bienestar. Przeszkadza nam przeszłość w budowaniu przyszłości. La única cosa que nos impide es el pesado del pasado para construir un futuro bueno. Tamte czasy doprowadziły do krzywd wszelkich nierówności w rozwoju. El pasado resultó en disproporciones, en mucho sufrimiento, se han infligido mucho daño. To tyle, co chciałem Państwu z tytułem wstępu powiedzieć. Y eso solamente como la introducción para... Jak nie zanudziłem, to cieszę się bardzo. Espero que... me gustaría saber que no se han aburrido demasiado. Oczywiście mogę mówić tyle, ile Fidel Castro. Claro, que yo podría continuar como Fidel Castro, 4 godziny. 4 horas por lo menos. Ale on często zanudzał, ja nie chcę zanudzać. Sin embargo, me parece que él aburría a la pública y yo no, a mí no me gustaría hacerlo. A teraz porozmawiajmy, jeśli Was interesuje, i powalczmy argumentami. Nie wiem, czy mamy czas, Panie Prezydencie. Jedno. No, musimy Ok, muchísimas gracias. Van a haber dos preguntas. Esta es de Ricardo Robles. Ja moment, I zapraszam na spotkanie, na które natychmiast jadę od Was i tam będę mówił o tym wszystkim trochę więcej. Si quieren, pueden seguirme al encuentro que yo voy a seguir y entonces oirán más. Albo mnie zaproście drugi raz, to przyjadę. O me van a invitar otra vez para que yo hable parte. Seguramente lo van a estar. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Los millennials y los centennials parecen hoy estar muy desinteresados de sus líderes y de sus gobiernos. ¿Cómo comprometerlos a participar? I jak mówiłem Państwu, epoka słowa. Yo, como decía antes, la época en que vivimos es la de palabra, de verbo. Jak młodzież widzi naszych polityków zachowania, Si los jóvenes ven como nosotros, los políticos, cómo nos comportamos, jak widzi nasze zorganizowania niepasujące dotychczas, cuando ven nuestras organizaciones, diría yo, partidos políticos que de veras no reflejan la situación social, to nie da się zachęcić. es muy difícil hacerles compartir. Podyskutujmy, jak zorganizować społeczeństwo, by każdy wiedział, gdzie jest. Tenemos que tener ese debate, cómo organizar la vida política para que cada miembro de sociedad sepa inmediatamente con qué partido ella se puede vincular. Nie chodzę na spotkania, nie należę do partii, ale wiem, gdzie moje predyspozycje w jakiej partii są. De esta manera que incluso si uno no participa en los encuentros de partidos, si no participa en los rallies políticos, que sepan inmediatamente qué partido puede reflejar sus predilecciones, sus predisposiciones. Dziś ludzie nie wiedzą, na co głosować. Nie podoba się im to zorganizowanie. Ahora mismo la gente en general no sabe qué partido tienen que apoyar, a quién elegir. No, jak powiedziałem, rozdał te 2 zadania. Y como decía, tenemos esas 2 tareas. Jedno wykonaliśmy, Hemos cumplido con la primera. a drugie teraz poprawki i propozycje nowe.
Y la segunda es decir correcciones del sistema existente y introducir lo nuevo. Wcale to nie jest trudne. No es tan difícil. Tylko usiądźmy spokojnie, porozmawiajmy. Lo único que requiere es sentarse a la mesa y discutir. Gracias. ¿Conoce personalmente a Andrés Manuel López Obrador o ha oído hablar de él? Si es así, ¿qué opinión le merece? Y durante su estancia en México, ¿se reunirá el presidente López Obrador con miembros de su gabinete y o con líderes políticos de México? Nie, chyba nie znam. Trochę słyszałem, ale nie podoba mi się słyszenie. Es verdad que no conozco al presidente y he oído hablar y lo que he oído no me gustó tanto. Ale to jest wasza sprawa, nie mieszam się. Pero puesto que es su asunto interior, yo no me voy a interrumpir. Kiedyś się zamieszałem z Chavezowi i potem mnie nie chciał wpuścić do swojego kraju. Una vez quería hacer algo con presidente Chávez y no le gustó tanto lo que hice, entonces no me permitió entrar a Venezuela. A tu chcę do was przyjeżdżać, bo mi się bardzo podoba. Sin embargo, yo quiero poder volver a México como me gusta tanto, entonces no voy a venir. Mam waszą patronkę, Matkę Boską, zawsze mam. Dostałem od przyjaciela mojego. Y llevo conmigo siempre la imagen de la Virgen de Guadalupe y entonces quiero quedarme buenas relaciones. Został u was i rewolucję robił. Y si fuera un poco más joven, me quedaría en México, tal vez para hacer una revolución. ¿Quién sabe? A już nie powiem o tym, że mi się strasznie wasze dziewczyny podobają. No zostały już. Y eso no voy a añadir que me gustan tanto las mexicanas, pero yo estoy demasiado viejo demasiado anciano para hablar de esto. Muchas gracias. Dziękuję państwu bardzo i proszę was, dyskutujcie. Muchas gracias por su atención y mi ruega es disculpa Nie popsujcie szans. y que no y aprovechen de la oportunidad que tenemos. To nie są duże problemy, te wasze. Sus problemas y los problemas que el mundo enfrenta no son grandes Mnie problemas. pilnowało ponad 200 000 żołnierzy sowieckich. Yo estaba bajo la controla de 200.000 tropas soviéticas. Na Małopolskim 1 000 000 żołnierzy pilnowało mnie. Además, 1 millón de soldados soviéticos alrededor de Polonia I silosy z bronią nuklearną. y las cohetes nucleares. I bez strzału pokonaliśmy. Sin embargo, hemos combatido ese sistema sin ningún fuego. A tu słyszę, wasze problemy to są żadne problemy. Eso quiere decir que sus problemas, aunque parezcan grandes, no son Tylko trzeba grandes. znaleźć skuteczne dojście do rozwiązania. Que solamente encuentren una manera eficaz para To solucionarlas. jest, tylko że nie zauważacie.